Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este capítulo donde vamos a hablar acerca de terapia emocional con Rosmary Atri. Es yogi, terapeuta y educadora somática. Nos va a platicar todo lo que abarca su carrera profesional, que es impresionante, y nos va a explicar poco a poco de qué se trata. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, María. Platícame un poco cuándo fue, porque llevas un estilo de vida muy consciente. Entonces, ¿cuándo fue tu despertar de conciencia para vivir así? Pues mira, esa es una pregunta profunda, porque en realidad creo que no existe un momento específico, ¿no? Pero creo que sí existen circunstancias, ¿no? Son circunstancias que van marcándote. Y creo que siempre fui una persona mucho más curiosa en el mundo interno que en el externo, o sea, de toda mi vida. Creo que de pequeña era más una descripción de que era yo despistada, pero es que era yo como muy de ser muy interiorizada en muchos aspectos y no tanto Claro. hacia afuera. Entonces, el hecho de que siempre me llamó la atención el mundo interno, me creó como mucha curiosidad, porque creo que esas fundamentales preguntas que el ser humano tiene en su esencia, de ¿por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos? ¿No? ¿Y cuál es el rol que tenemos que jugar? Y creo que, pues, en cierta manera, la cosmovisión yógica tiene un mapa muy valioso en el que sí tiene siempre, o ha tenido a nivel filosófico, ese interés, ¿no? Ese interés de cuál es tu dharma, ¿no? Esta palabra que a veces la gente no la conoce tan claro, pero el dharma es como saber que nosotros somos una parte constituyente de la vida y que nuestro hacer forma parte. Entonces, si lo llevo a tiempo para contestar tu pregunta, bueno, creo que también fue muy significativo que mi madre murió pronto, yo estaba embarazada de mi primer hijo, o sea, fue como un momento crucial donde la vida la tomas ya con otra mirada distinta al perder tu soporte y a la vez tener un hijo por delante, que para nosotros fue muy significativo esa pérdida, que coincidió también con la pérdida de la madre de mi marido, casi simultánea, o sea que Wow. fue muy loco. Y creo que eso me llevó mucho a que me interesara cada vez más la espiritualidad y el autoconocimiento. Eso es lo que podría decirte. Claro. Y cuando me metí a tu página a investigar todo lo que haces, veo que hablas mucho de la biointeligencia. Claro. Nunca había oído eso, ¿qué es? Pues mira, creo que hemos usado mucho el término biomecánica para definirnos a nosotros mismos como seres humanos corporalmente, porque siempre nos hemos visto más como armados, como de piezas, ¿no? O sea, toda la anatomía siempre ha sido mucho cómo funcionan los músculos, cómo funcionan las articulaciones, y que aunque es un lenguaje que es interesante conocer, en realidad creo que lo fundamental del ser humano es que no estamos armados como una máquina, ¿no? O sea, hemos adoptado lenguajes del exterior para definirnos a nosotros. Y creo que por muchas generaciones nos fuimos definiendo pues precisamente como si fuéramos máquinas. Hasta la fecha ves que es un lenguaje a veces médico, ¿no? Como siempre Ujú. pensar que somos un mecanismo que está funcionando. Pero creo que dos aspectos han cambiado mucho la visión de lo que es comprender al cuerpo. Uno es el poder ver la embriología en acción. O sea, el saber cuál es el proceso embriológico que sigue un ser humano y poderlo ver. Y por otro lado, la importancia que se le empezó a dar al tejido conectivo o al que se conoce como la fascia, ¿no? Y lo que es muy interesante es que en el momento en que se da importancia a la fascia, era un tejido que realmente siempre se vio como un celofán que se desperdiciaba y se tiraba. Muchas veces hasta lo puedes ver en que muchos cirujanos siguen viéndolo así, un poco como, bueno, ese tejido que estorba un poco para llegar al músculo. Y sin embargo, el descubrir que estamos hechos de un tejido pretensional, sí, hipersensitivo, omnipresente, que conecta a todo el cuerpo,
te hace darte cuenta que no es que vivas en la vida, sino que eres la vida misma. Entonces, como eres la vida misma que además se crea a sí misma, ¿no? Pues, digo, no, eso no te priva de que pueda estar atrás de ello tu mística o tu religión o lo que tú quieras, pero tú desde que entras en la creación, desde que empieza a gestarse tu célula y cómo se duplica la célula y cómo empieza a multiplicarse, hay un saber interno que sigue ese orden, ¿no? Y que es una secuencia inteligente ya interior que traemos como seres humanos. Entonces, no es que vivimos en la naturaleza, somos la naturaleza. Claro, siento que muchas veces te cuesta racionalizar, se dice, algo Ujú. así, porque somos muy mente. Lo Claro, quieres poner en hechos, sí, pero cómo se demuestra, y es algo que tienes que sentir y saber qué eres, ¿no? claro. Claro, y le creemos muchísimo más a la mente teórica, pero no nos damos cuenta que la mente teórica siempre está más regida por una programación previa que está como repitiendo patrones, repitiendo creencias, pero Claro. justo cuando vemos o recordamos nuestra infancia o vemos a los niños, nos damos cuenta que están en el presente absoluto y que el presente absoluto es algo que los hace sentirse en unión con la vida, ¿no? Sí, es impresionante ver cómo nada que haya pasado, o sea, nada que les pasó antes o que vaya a pasar después les importa más que lo que están Total, viviendo. totalmente. Maravilloso. Es una maravilla, Sí, ¿no? Porque ahí tienes la experiencia viva de que lo que te interesa es darte cuenta que eres una entidad biológica que está en relación con la vida completamente, ¿no? Que no tienes como esta distancia teórica o analítica en un principio, que no quiere decir que sea nada malo, ¿no? Es algo que es necesario, pero el problema del ser humano es que empezamos a vivir en una red por defecto. La red por defecto es esa mente que está todo el tiempo dialogando, analizando, yéndose hacia atrás, preocupado por el pasado, anhelante del siempre. futuro. Entonces, para poder salir de esa red por defecto, ¿no? En la que nos instauramos tan fácilmente, pues hay que hacer algo. Y ese algo es entrar al tiempo del cuerpo. Es entrar al tiempo del cuerpo. Oye, esto tiene que ver un poco con tus clases de vitalidad somática, que es Exactamente. un tipo de yoga o con qué tipo de yoga se vincula, ¿cómo lo describes? Siempre, ese es un reto explicarlo indudablemente, porque lo que yo Ah, creo que pasa es que, bueno, sí estoy súper nutrida y honro las fuentes de todo mi aprendizaje como practicante de yoga por más de 45 años, pero lo que me pasó a mí un poco con el lenguaje yógico en sí mismo, como lo ves enseñado, es que creo que, primero que nada, se quedó en su mayoría en un lenguaje muy jerárquico. O sea, vemos la historia del yoga y nos damos cuenta que desde el momento en que aparece en el occidente el yoga y cómo se va transmitiendo, siempre está mucho esta parte súper jerárquica en la que ha habido cantidad de maestros que han cometido abuso, o sea, ¿por qué? Porque es esta autoridad lineal de arriba, ¿no? Hacia abajo y la obediencia del alumno, ¿no? Entonces, aunque puedes aprender mucho de las formas de yoga que son valiosas, creo que el hecho que estés como queriendo repetir un lenguaje de movimiento aprendido, no necesariamente es la puerta de entrada más correcta a entrar al cuerpo, al tiempo del cuerpo, como decía yo hace un momento, ¿no? Creo que volviendo un poco, como, ¿cuáles son los factores que van cambiando tu mirada ante las cosas? Pues creo que también hemos empezado a darle un lugar a la comprensión del trauma. O sea, sabemos que el ser humano siempre ha vivido traumático. No quiere decir que nos ejercemos trauma los unos a los otros culturalmente y en todos los sentidos, ¿no? claro. Tenemos una historia de sí ser tremendos, ¿no? Pero lo importante es que el reconocer que el trauma habita en el cuerpo y reconocer que el trauma en realidad es una transformación fundamentalmente de tu sistema nervioso,
Es un sistema nervioso que va a quedarse como presente en su pasado. En el Eso es lo que momento, pasa. El ajá. repetir el miedo que tiene, de las amenazas que vivió, pues eso para mí me fue llevando a decir, pues no me parece que me puede servir tanto repetir pues posturas perfeccionadas solamente, sino cómo realmente acceder a la escucha de qué estoy sintiendo, ¿no? De cómo llevar también a mis alumnos, a mis alumnas y alumnos, a que puedan encontrar esta comunicación verdadera y directa entre mente y cuerpo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que cuando nosotros organizamos más a nuestra biología, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro empiezan a poderse organizar, empiezan a entrar en regulación? Entonces, si lo que tú estás enseñando es cómo hacer posturas, pues no necesariamente siempre abres esa puerta. No puedo decir que nunca, ¿no? Sería como si yo me atreviera a decir que no existe un maestro que no te ayude a llegar a ese lugar, ¿no? Pero Ujú. por eso me dejé de desidentificar con un sistema. O sea, he estudiado en muchos sistemas, pero no podrían marcar mi enseñanza en un solo sistema, es la verdad. Claro, es una práctica, llevas una práctica completamente consciente del cuerpo y el Ujú. momento presente. Esa es la intención fundamental. Y no quiere decir que todo el aprendizaje de las escuelas y de los grandes maestros, que honro a muchísimos maestros con los que he estudiado, pero al final de cuentas, tu yoga debe volverse tu yoga. Porque, ok, conoces el movimiento, comprendes de anatomía, comprendes de todos esos aspectos, pero al final de cuentas tu práctica de yoga es la oportunidad de tener un espacio para volver al presente, para escucharte, para un concepto que se ha vuelto muy predominante en el mundo actual para las personas que comprenden sobre el trauma, que es la regulación. Sí, la regulación. ¿Cómo me Claro, regulo? Y yo creo que eso es una tarea fundamental, porque vivimos en un mundo que nos lleva así como a tanta atención hacia afuera, sí, que desconfiamos profundamente de nosotros mismos ya, ¿no? claro. ¿Cómo se relaciona esto con la terapia emocional sistémica? Supongo que va un poco de la mano. Pues mira, acaban teniendo como mucha hermandad, aunque en terapia emocional sistémica sí trabajo más a nivel terapéutico psicológico. O sea, eso Ok. sí es más un trabajo que o lo hago uno a uno o lo hago grupalmente. Y el hecho, o sea, para mí lo que yo fui integrando en terapia emocional sistémica fue la comprensión de este lenguaje que se conoce como constelaciones familiares, Sí. que constelaciones familiares casi siempre te remite más a ver cómo en el pasado hay como estas lealtades que tienes a los linajes de papá y mamá, que te Ujú. llevan a repetir las situaciones, pero también volviendo un poco a ver que me parecía que no cumplía por completo con mi deseo de que la gente pueda romper con paradigmas que los tienen atrapados. Me interesé mucho también en la terapia vincular. Entonces, la terapia vincular te lleva más ok, sí tengo como estas lealtades en el pasado, ¿no? Pero, ¿y cómo fui criada? ¿Cómo fue mi crianza infantil? ¿Cómo construí mis apegos infantiles? Tuve como estas relaciones de rechazo, de inconsistencia, de afecto que va y viene, de no haber sido visto. Entonces, creo que también no puedes solo pensar, pues todo es culpa de mi abuelita, ¿no? Claro. Sí, De ese vienen mis ancestro. antepasados, ni modo. Digo, pues sí, probablemente yo estoy repitiendo patrones que tienen que ver de ancestros, pero al final cómo se instauraron en mi sistema cuando era yo niño o niña, y Claro. luego cómo lo vivo hoy en el presente, y luego, además de cómo lo vivo en el presente, cómo tiñe mi mirada hacia el futuro. O sea, porque también si yo tengo toda esta desconfianza que está ligada a ancestros, a infancia, a mis Y estás fracasos del marcando tu historia presente, también. claro, empiezo a tener una mirada hacia el futuro muy catastrófica. O sea, empiezo a no creer que yo puedo llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, yo cuando trabajo en terapia emocional sistémica, integro mucho este autoconocimiento de estos cuatro campos: pasado lejano, pasado infantil, presente, futuro,
pero también lo sensorial, por eso le llamo somática, porque la verdad es Importante. que no cambias desde la cabeza, cambias No. tienes que sentir, o sea, tienes que tú gestionarte a ti misma la posibilidad de darte la contención, el amor, el abrazo que a lo mejor no recibiste. Sí, por algo dicen que solamente ir a terapia psicológica, que evidentemente si lo necesitas, lo tienes que hacer, pero Claro, no sanas únicamente con eso, te tienes que armar de una caja de herramientas, porque lo que tienes que hacer es atravesar el dolor, ¿no? Atravesar la incomodidad para sanarla y para quitarle poder, ¿no? claro, claro, y tienes que, o sea, volver a hacer que el cuerpo pueda sentir quizás la Sienta, confianza que no tuvo. Y es como si no la tuviste porque no te la dieron, ¿cómo hago yo para construir desde mi sensorialidad, claro. desde mi lenguaje somático, esos recursos, ¿no? Yo te voy a poner un Sí. ejemplo que a mí me parece muy hermoso, ¿no? Por ejemplo, si tú aprendes a andar en bicicleta, en realidad nunca aprendes a andar en bicicleta solo, sola, ¿no? Tienes atrás a papá y a mamá o a quien te haya enseñado, instaurándote una confianza, ¿no? Sí. Instaurándote poco a poco una fe en que sí lo puedes hacer. Y finalmente, el que lo puedas acabar haciendo es como esa capacidad en la que entretejiste confianza, o sea, fe en el sentido de, sí, yo puedo Ajá, hacer esto, confianza, y creer en mí mismo, ¿no? Entonces, esa es como toda una red que me hace sí poder con ello. claro. Y eso puede pasar con todo el campo emocional también, ¿no? Que tanto me hicieron creer que sí puedo con la vida. Entonces, a veces tenemos que volver a enseñarnos o enseñarnos a nosotros mismos a andar en bicicleta, ¿sí? Ha de Simbólicamente. ser, ha de ser muy interesante y también muy fuerte, digo, llevar a cabo sesiones así con personas grandes, adultos o adultos mayores, que siento que a final de cuentas siempre acabamos buscando este sentido de la vida, ¿no? Como decías al principio, de pertenencia, de por qué estoy aquí o de Ujú. por qué soy como soy. Que en mi caso eso fue el primer cuestionamiento que me ha llevado a hacer todo lo que hago hoy, me llevó a conocerme y demás. Realmente el cuestionarme por qué estoy así, pero de dónde viene. No es que así naciste. Las inseguridades que tienes, el autoestima, la poca credibilidad en ti misma o en el mundo, el miedo, te fue inculcado y por lo Sí. general es en la primera etapa de infancia, por eso hablo tanto de esto. Pero qué impacto que una persona de 60, 70 o 80 años busque sanar esto, no importa la etapa en la que estés. Uy, no, para nada. Sanador Yo a siempre. veces creo que tienen hasta más reto las generaciones contemporáneas que las más mayores, si es que están abiertas a ayudarse, ¿eh? Porque el tema que veo yo contemporáneo es que en general eh, las generaciones contemporáneas están muy atraídas hacia el mundo externo, hacia la tecnología, hacia Muy el distraído, hecho sí. de creer que nos podemos volver como seres que podemos reemplazar lo humano con tecnología. Esa va a ser la terrible seducción de la inteligencia artificial, ¿no? Creer Sí, que con eso vamos a nosotros transformar cosas que son carencias nuestras. Y esa es una interpretación errónea. Entonces, a veces me cuesta más trabajo que entre por la puerta de su propia sensibilidad a una persona que vive demasiado inmersa en claro. el mundo tecnológico, te diría yo. Sí, Sí, tienes yo razón. digo, no quiere decir que no, o sea, cuando te vas volviendo adulto mayor, se va afirmando más tus creencias, tus apegos, tus Sí, paradigmas, ¿no? Y sí, te vuelves, pues es que hasta en ese sentido, ahí es donde está la comunicación entre el cuerpo y la mente. El cuerpo se anquilosa y la mente se anquilosa. Es simultáneo. O sea, sí. coincide tu falta de Claro, y flexibilidad. menos incomodidad quieres sentir. Ir hacia adentro es muy incómodo. ¿Cómo Entonces no? la mente lo rechaza. Claro. Por eso es tan difícil cambiar una creencia, cambiar un hábito, un patrón de conducta, una reacción.
es automático, pero si no te das cuenta que lo tienes, ¿cómo lo vas a cambiar? Claro, pero también porque hemos tenido este paradigma mecánico, en el sentido de decir, para yo cambiar una creencia, tengo que convencer a mi mente de que cambie una creencia. Pero la mente no es la que cambia la creencia. O sea, en realidad tú Ujú. necesitas entrar en estrategias como es la meditación, la contemplación, Actuar. ¿no? Ujú. Porque estas estrategias contemplativas y meditativas son las que te hacen salirte de esa red por defecto que mencioné al principio y que te hacen decir, ah, espera, yo voy a hacer que abajo de el hacer yo pueda tocar a la esencia de por qué hago eso que estoy haciendo, ¿no? O sea, por qué tengo estas conductas. Como que es más difícil querer cambiar una conducta con otra conducta. O sea, necesitas entrar más al mundo energético para influir en Claro. la materia. O sea, la materia no le Ujú. influye a la materia, es la energía la que puede transformar a la materia. Entonces, Claro. el trabajo terapéutico que tiene más intención de hablar con tu cuerpo, de hacerte sentir, de que desde el sentir transformes, te empodera más a tejer rupturas que tienes en tu tejido emocional y sensorial. Sí. O sea, el dolor y el trauma y los malos hábitos son rupturas de todas estas incongruencias que construiste también como niño, ¿no? Muchas veces Claro. de padres que te dicen haz esto, pero justo están haciendo todo lo contrario, ¿no? Y entonces ahí empieza tu paradoja y empiezas a tener que tapar la paradoja con hábitos como adicciones o eludir la realidad, ¿no? Ujú. Vi también que hablas mucho de cosmovisión tántrica. ¿Qué es? Platícame, me intrigó muchísimo el nombre, quiero saber más. Pues mira, lo que pasa es que retomando, por eso digo, yo sí soy una persona que honro al yoga profundamente, pero me gusta como verlo como una fuente total de conocimiento a la cual puedes acercarte y no Ujú. como estos compartimentos que hay hoy en día en que hay pues de todo, ¿no? Yoga con cabras, yoga con perros, ¿no? O sea, como nosotros les hemos puesto títulos porque nos gustan las marcas, entonces luego Qué risa. ponemos nuestro propio nombre también, ¿no? Ay, ¿qué haces yoga? ¿Qué yoga haces? Ay, yo hago Juanita Yoga, ¿no? Entonces, claro, no, eso no es así. Entonces, si te vas a las fuentes originarias de la filosofía yógica, es una filosofía fascinante que tuvo una evolución muy interesante. Y en su evolución llega a un momento en el que empieza a ser reconoce mucho que la fuerza creadora es una fuerza femenina. No necesariamente cuando hablas de femenino estás hablando de mujer, pero podríamos decir que en su origen la filosofía era más, como más para el hombre, en el sentido de incluso decir, lo puro, sí, son conceptos Ujú. yógicos, ¿no? Pero es purusha, es como lo que es impoluto, lo que no se impregna, ¿no? Y prakriti es lo manifiesto, es lo que se crea y se destruye, ¿no? Entonces había como en un principio una visión de, bueno, entonces lo que se manifiesta constantemente no es puro. Entonces yo no puedo tener un estado de iluminación, llamémoslo, en la vida cotidiana. Entonces, la cosmovisión tántrica te dice, no, o sea, la vida misma es el territorio y el tejido de la iluminación. O sea, es aquí en esta realidad tal y como es, que es mucho más la creación. Y la creación es la fuerza femenina, ¿sí? O sea, la manifestación, la tierra, ¿no? La maternidad, el parir. Es lo femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir, no, eso es impuro? O sea, es como todo un lenguaje que también era súper patriarcal y la Ujú. cosmovisión tántrica abre como una mirada de, no, no, o sea, esta mirada patriarcal, esta mirada como de, es superior lo que no se manifiesta.
empieza a ser muy interesante. Entonces, la cosmovisión tántrica te da muchas estrategias para autoconocerte, para sentirte, para entrar en relación con la vida. Hay conceptos poderosísimos de reconocer que aún en el momento más atroz de tu existencia, hay algo muy sagrado. Y también eso hace que ya no creas en una espiritualidad pura. Claro, más normalizado. Sí, o sea, no nada más es puro lo luminoso. O sea, tú mismo que lo estabas diciendo hace un rato, ¿no? El camino espiritual no es así como Sí, paz y meditación. dulcecito, no, 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 no. Es más fácil encontrarte a ti mismo en el punto de la oscuridad y desde ahí empezar a surgir que de algo idealizado, ¿no? Sí, totalmente, como siento que está muy, pues sí, idealizado el llevar un estilo de vida consciente y es bien duro. Por algo, pocas personas llevan su vida así o Claro, tratamos de llevar nuestra vida así. Porque si no haces clic, claro. ¿me explico? Sí, es que mira, el conocimiento y el comportamiento finalmente están regidos atrás por la emoción. Entonces, Claro. solamente cuando puedes conectar las tres cosas, ¿no? Lo que conozco y comprendo, el cómo me estoy comportando y cuáles son las emociones que me tiñen para que yo reaccione como reacciono. Ujú, ujú. Entonces, si no, no puedo ver porque yo siempre o sea, eludo las Claro, situaciones, o eludo los compromisos, o no creo en mí. O sea, solo cuando yo puedo hacer una transformación en mí misma, es cuando yo puedo empezar a percibir a la vida como pasando a través de mí. Otra vez, soy la vida. No es que estoy en la vida. Ese es el gran paradigma. O sea, hoy en día estamos en un momento muy crucial. O sea, hay la atracción y la seducción de todo lo que es tecnología. Y por otro lado está la obligación, o sea, más que la obligación, la necesidad profunda de que realmente accedamos a la tecnología, por llamarla, de nuestra propia espiritualidad y de nuestro propio saber interno. O sea, tenemos que expandir el potencial de cambio que reside en nosotros. No solo con recursos externos, sino saber que toda esta cosmovisión yógica, volvemos, o cosmovisión tántrica, te da unos mapas maravillosos, que luego los trivializamos, ¿no? Hablar de chakras, de nadis, ¿no? De puntos, de meridianos en una acupuntura, como que lo ves como ajeno, pero todos esos son mapas de acceso a ti, para que tú claro. despiertes todo tu potencial. Y otra vez, ¿por dónde lo despiertas? Por el cuerpo, Sí. por el Todo sentir, ¿no? está, lo oímos mucho, pero no lo haces tuyo. Todo está en ti. Claro, si cuando nosotros no vemos nuestras emociones o las hemos tenido que bloquear, no de nuestro cuerpo, entonces ya no reconocemos los espacios internos, ¿no? Hasta que corporizas las emociones, es que se mueve la energía para que se entreteja el Claro, conocimiento y el comportamiento, ¿no? Y puedas claro. cambiar. Rosemary, ¿tienes algún libro que recomiendes que te haya ayudado o cambiado la vida? Esos libros que dices, tengo que volver a este libro siempre. Pues mira, soy muy amante de muchos libros y justo esa pregunta fue la que más trabajo me costó poder contemplar que te recomendaría, ¿no? Pero creo que un libro que a mí me pareció hermoso es un libro que se llama, es que bueno, lo leí en inglés, que se llama A Path with Heart, pero supongo que sí está traducido, de un maestro básicamente de meditación que se llama Jack Ajá, Kornfield, y creo que es un libro muy bello porque te da como mucha información sobre el mapa contemplativo de la vida,
Me gusta mucho también la literatura de una maestra que falleció hace poco, pero era una maestra conocedora profunda del Tantra, que se llamaba Sally Kempton, Ujú. y tiene un libro que se llama Meditar por el amor a ello. Ay, Y me es una gusta. belleza. Y tiene otros libros que son como todo un análisis de las deidades de la mitología de la India, con todo su sentido y su significado para introyectar meditativamente esas cualidades. Súper profunda, maestra. Sally Kempton. Luego hay un libro Buenísimo. que para mí ha sido una belleza, y es un libro que se llama, también lo leí en inglés, no sé si esté traducido, pero se llama The Passion of the Western Mind, y es un libro Ok, de un historiador y astrólogo de altísimo nivel que se llama Richard Tarnas. Puedes encontrar por ahí grabaciones de conferencias suyas buenísimas. Y me encanta porque él entreteje cómo el pensamiento humano en el occidente también fue evolucionando con visiones en las que se acercaba más como a lo masculino y luego a lo femenino y luego a lo masculino, pero sin que en ese libro narre tanto, conecta mucho con también los tránsitos astrológicos que tuvieron que ver con esos cambios de conciencia. Y bueno, ese libro a mí siempre me interesante. apasiona. Yo amo ese libro. Ay, pues muchísimas gracias por esto, por tu tiempo otra vez. Platícanos, las personas que no te conocen, cómo te contactan y ven todo lo que haces. Pues mira, tengo mi propia página con mi nombre, que se escribe Ujú. rosemariatri.com. Tengo la página, también mis redes son así, y también tengo en Instagram Vitalidad Somática, porque finalmente ese es el nombre que yo le he dado a lo que yo hoy enseño, que se nutre de conocimiento de movimiento funcional, de todo lo que es yoga, de conciencia sensorial sobre trauma, ¿no? O sea, como Claro, que entretejo mucho de todo eso, y doy clases de movimiento relacionadas con esta visión que tengo en relación a cómo acceder a nosotros mismos. Así que es vitalidad somática y Rosmariatri. buenísimo. Pues todo completo, el paquete completo das. Muy bien. Pues Gracias por todo, muchísimo gusto, Rosmary. María. Igualmente, te mando un abrazo. Gracias. Igualmente.